hoy 13 de octubre, hace 13 años se mataba gente en Río Seco también, y obviamente el Alto lleva esto como un peregrinar hasta que los responsables materiales e intelectuales guarden detención en nuestro país. Un hombre que ha impulsado esto hace muchos años es el doctor Rogelio Maita, a quien le doy la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto. ¿Cuántos años ya llevando la causa? Bueno, prácticamente ya unos 13, ¿no? Los 13 años. Menos de 13 años. ¿No? Doctor, ¿cómo vamos? ¿Cuál es el cuadro de situación en el proceso? Complejo como siempre lo ha sido, ¿no? La búsqueda de justicia en este caso ha sido un largo transitar por estos 13 años en los que se ha tenido éxitos, se ha tenido avances y también se han tenido duros y amargos reveses, ¿no? Ahora, doctor, sí es importante para la claridad de la gente un poquito asumir de que aquí han habido luces y sombras, o sea, se han tenido aciertos, estoy hablando jurídicos, pero también desaciertos, tardanzas en traducciones, procesos que no fueron bien encarados. Hay una de cal y una de arena en toda esta historia. Sin lugar a dudas. Y creo que a veces un poco de formas retóricas que dice que la gente pobre no tiene justicia, tiene que arrancar la justicia, ¿no? Y este es uno de esos ejemplos con connotaciones históricas, ¿no? Este proceso ha sido en varios momentos, inclusive podemos decir, autosaboteado por algunas autoridades, ¿no? De ahí que el trabajo que hemos desarrollado ha sido en gran medida resguardar que las autoridades solo hagan lo que la ley les manda hacer, ¿no? Simplemente eso. Y en muchos casos nos hemos enfrentado a que ni siquiera eso hagan, ¿no? O lo hagan mal, como con la intención de que este proceso no llegase a ninguna parte. El principal enemigo frente a los brutales hechos acontecidos hace 13 años no es el mal accionar o la tardanza en la justicia. Puede ser el tiempo y de alguna manera el olvido. Y frente a esto pasan los años, pasan las víctimas, muchas de ellas lastimosamente fallecen en el proceso y evidentemente sucederá como sucede hoy día con las dictaduras, ¿no? ¿Acaso había dictadura en Bolivia? ¿En serio? Tanques en las calles, pero ¿cuándo? ¿No? Y así te hablan un poquito las generaciones. Por eso digo que un enemigo puede ser el olvido, no en un afán revanchista, sino un afán de búsqueda de justicia. Frente a esto, repasemos un poquito a la gente lo que sucedía, por ejemplo, un 12 de octubre, hace 13 años en Sencata. Claro, el 12 de octubre, Juan Carlos, es uno de los días más oscuros y tristes de esas jornadas. El 11 día sábado habían intentado sacar un convoy de combustible de Sencata y ya se habían producido bajas fatales, entre ellos Alex Luzco Mollericona, un niño de 5 años que fue asesinado en inmediaciones de lo que se conoce en el Alto como el Puente Bolivia, ¿no? Y el 12 amanecía la ciudad del Alto ya de luto y creo que el país mismo, ¿no? con un nudo en la garganta, esperando que la violencia no se reproduzca. Y el 12 de octubre del año 2003, lastimosamente se abrieron las compuertas de la violencia, ¿no? Bajo el pretexto de transportar combustible desde Sencata hacia la ciudad de La Paz. Y ocurre, Juan Carlos, que la violencia no se desató en la 6 de marzo, que es la conexión de Sencata hacia La Ceja y luego de La Ceja acá hacia la ciudad de La Paz. Se dio en el otro eje de la ciudad del Alto, la avenida Juan Pablo II y sus inmediaciones, ¿no? Para ponerlo claro, la salida hacia el lago Titicaca, donde no hay ninguna planta de hidrocarburos, donde los militares no estaban resguardando ni siquiera una garrafa de gas, para ponerlo en concreto, ¿no? Ahí los militares ingresaron a barrios, a zonas en las que ni siquiera había bloqueos internos, ¿no? Ingresaron disparando y decenas de nuestros compatriotas fueron asesinados en ese día fatídico, ¿no? Inclusive se llegó a impactar por el sector de Villa Ingenio
al centro parroquial, donde gente estaba, como en día domingo, jóvenes reunidos en horas de la tarde, ¿no? Fue un día terriblemente doloroso. Inconcebible, ¿no?, para la cabeza de muchos, cómo se ha desarrollado operaciones militares con carros de asalto, armamento de guerra, frente a población totalmente desarmada, que en algunos casos estaba movilizada y que en otros estaba simplemente expectante, realizando sus actividades de día domingo, jugando en la cancha, y han sido prácticamente sorprendidos, ¿no? Ahora, doctor, no voy a hacer una apología de quienes sean los autores materiales ni los autores intelectuales. Sin embargo, constitucionalmente, el capitán general de las Fuerzas Armadas da una orden. Tiene un ministro operativo, el ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín. Tiene un ministro político, el ministro de Gobierno, Yerko Kukoc en su momento. Ellos son quienes operativizan. Un operativo policial, militar en el lugar. Fue más militar que policial, hay que decirlo. Sin embargo, hoy día en la cárcel están esos comandantes de Fuerzas Armadas que fueron los que recibieron la orden del capitán general. Yo sé que pueden negarse a cumplirla cuando no tiene un carácter lógico ni legal. Pero, ¿y los autores intelectuales cuándo? Ahí tal vez algunos apuntes, Juan Carlos. Primero, que los operativos a partir del 11 de octubre fueron absolutamente militares. El Alto quedó militarizado. Y eso es obviamente por orden presidencial. Segundo, creo que un hito fundamental en nuestro desarrollo jurídico, que inclusive ha tenido repercusión a nivel latinoamericano, fue la sentencia que se consiguió hace el año 2011, por la cual están purgando condena a los ex jefes militares, en el que señala que el hecho de recibir órdenes no exime de responsabilidad cuando esas órdenes atentan contra derechos humanos. Es más, en esas circunstancias, a quien se le está dando la orden tiene el deber de representarlas, de no obedecerlas, porque ese fue el argumento que plantearon los miembros de las Fuerzas Armadas. Dijeron, a nosotros nos están ordenando, y fue nuestro capitán general, el ministro de Defensa, y nosotros cumplimos nomás. Pero si le van a matar a alguien, pues tiene la obligación moral, humana, legal, de no obedecer esas órdenes. En Patacamaya hubo eso, y no se considera subordinación. En Patacamaya, el comandante del Tarapacá se le ordenó frenar la columna de mineros. Cuando se abrieron y dijeron, no señor, nosotros no podemos disparar, y los dejaron pasar, ahí es cuando Goni toma la determinación de escapar. Exactamente. Ese es el deber de alguien que cumple la ley, ¿no? y siendo militar. Por el otro lado, Juan Carlos, él decía que en estos 13 años pues, hay momentos muy dolorosos e indignantes, ¿no? Y ese es el caso de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, que 13 años después de la masacre, no han sido condenados, ni siquiera han sido sometidos a la justicia, ¿no? Están inalcanzables en este momento en los Estados Unidos para la justicia boliviana, pese a que se envió un primer exhorto suplicatorio pidiendo su extradición, un segundo, y finalmente no pasa nada, como de alguna manera lo habíamos visto ya venir prácticamente en 2004. Por eso es que como una alternativa habíamos iniciado una acción civil en los Estados Unidos, que probablemente no sea lo que nosotros mismos queríamos, pero era lo que veíamos que se podía hacer y lo que podía llegar a puerto, digamos, lo que podría significar por lo menos algo de justicia. Y esa acción no ha estado avanzando, con muchas dificultades frente a todas las acciones de obstaculización que han planteado Carlos Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada. Y bueno, en este momento es la alternativa más cierta de poder poner en el banquillo de los acusados a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín y juzgarlo, ¿no? Probablemente no en un plazo inmediato, estamos hablando de un plazo inmediato, pero esa alternativa se vislumbra como la posibilidad más efectiva de tener algo de justicia.
Ahora, Gonzalo Sánchez de Lozada nació en Cochabamba un 1 de julio de 1930. Vale decir que hasta la fecha tiene 70 y... No, más de 80. Más de 80 años, tienes razón, claro. 86 años. Exacto. ¿Será que no que podrá llegar a Bolivia algún rato a purgar penas con la edad que tiene? Es complicado, es incierto, ¿no? Y nosotros impulsamos este proceso ante esa incertidumbre y no sabemos si podremos juzgarlo y condenarlo, es lo que queremos. Y en medio de esa incertidumbre solamente tenemos esa convicción de que no podemos olvidar a quienes fueron asesinados, por qué fueron asesinados y quiénes lo hicieron, ¿no? Y bueno, y en medio de toda esa incertidumbre, por lo menos tocamos algo de tierra. En la acción civil esperamos que estemos en juicio, según previsiones del propio juez federal, para el primer semestre del año 2018. ¿No? 2018. 2018. Doctor, qué paciencia, le agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, doctor, y por las víctimas. No revancha, justicia, Sí. sería el mensaje, ¿no? Y Juan Carlos, creo que algo pequeñito, aprovechando estos minutos, en medio del dolor también unas palabras y un abrazo para los miles y miles de héroes que en septiembre y octubre, movilizados, de alguna manera han sido capaces de abrir un momento histórico en nuestro país diferente, con por lo menos algo más de inclusión social y equidad. Bueno, ahí está el efecto octubre, digamos, que nos deja todavía una agenda, como ayer se ha visto en el Cabildo, muy importante. Gracias, doctor.